Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Buenas noches, amables televidentes que nos siguen cada día a esta hora y que nos permiten llegar a sus hogares ya al término del día y que en el momento en que nos estamos acomodando, ustedes en su casa, para ir a descansar. Pues hoy estamos en este día, en el programa A Ganar, sobre la Gran Alianza Nacional Renovadora, Leonel 2020, y hoy estaremos compartiendo con ustedes el espacio, sin la presencia de los otros integrantes y sobre todo de quien conduce el espacio, el buen amigo, el doctor Juárez Castillo, porque justamente algunos de ellos con compromisos particulares, pero en el caso de Juárez, ha estado inmerso hasta casi esta hora en lo que es la conformación ya en forma más formal, porque se conoce ante la Junta Central Electoral los pactos de alianza. Y ciertamente viene a indicar que el nombre de este espacio y el nombre de la coalición que se ha conformado va de la mano o en consonancia con lo que acaba de producirse en el día de hoy, donde la Junta Central Electoral conoció sin objeciones los pactos de alianza, que en general alcanzan 204 niveles de alianzas en los distintos en las distintas demarcaciones del territorio nacional, porque incluye desde el nivel más bajo, en el nivel municipal, que son las primeras elecciones generales a celebrarse en febrero, en los distritos municipales, donde se eligen a los directores de distritos municipales y los vocales, los alcaldes en los municipios y regidores para conformar los consejos de regidores que han de dirigir los destinos de los municipios en todo el país para el periodo 2020-2024, y que ya dije que esas elecciones se celebrarán el próximo mes de febrero. Y ya saben que también esta gran alianza y las coaliciones que se han formado incluyen los niveles de senadores, y que hay que reiterarlo, la oposición y los dos bloques de oposición que se han establecido. Por una parte, la Fuerza del Pueblo, liderada por el presidente Leonel Fernández, y las organizaciones políticas que le apoyan, que ya se ha reiterado que son 6 partidos que postulan al presidente Leonel Fernández. Y por la otra parte, el licenciado Luis Abinader, que también cuenta con igual número de partidos que les respaldan. Pues ya se sabe que hay entre ellos, entre ambas organizaciones o entre ambos bloques, acuerdos en el nivel senatorial. La idea es que a partir del próximo año tendremos autoridades distintas a las que actualmente dirigen los destinos nacionales. En su inmensa mayoría serán diferentes. Cuando comenzó este año 2019, nosotros decíamos, y en los comentarios, incluso en el otro programa que conducimos también junto con una compañera de este espacio, Lindsay Casajara, decíamos que este año 2019 sería de un año de definiciones y de grandes decisiones. Y los desafíos y los retos que tiene el país han llevado a que justamente se den estas definiciones y se adopten grandes decisiones como las que acaban de formalizarse en el día de hoy, que ya les he comentado, ante la Junta Central Electoral. Y tiene que ser así porque, lo hemos dicho y ha sido un tema central incluso de este espacio, donde hemos señalado de manera consistente y sistemática de que para enfrentar al régimen danilista que gobierna,
se requiere justamente de esta conformación y de estos acercamientos y acuerdos ya formales que se han producido para sacar definitivamente del Palacio Nacional a la cúpula que gobierna. Esas son las grandes decisiones que se han estado tomando durante este año, que ya llega a su parte final, porque hoy 21 de noviembre, o sea que ya el año finaliza, y finaliza casi finaliza, y lo hace de buena manera, con donde hay augurios de esperanza, de cambio, de renovación. Y bueno, ese es uno de los términos de esta gran alianza, renovadora. O sea, vamos a renovar los ayuntamientos, vamos a renovar el Congreso, sobre todo el Congreso, porque el gobierno ha estado llevando al país a la deriva, y muchas de las decisiones fundamentales que han estado comprometiendo el interés general y el futuro de este país, e incluso la estabilidad política y social de la nación, se han estado adoptando desde el Congreso de la República. Hay que citar, por ejemplo, las leyes sobre el sistema electoral, la ley de partidos y la ley sobre el régimen electoral, sobre todo la primera, que ha dado tanta agua de beber. ¿Por qué? Porque fue impulsada justamente para cercenar, para limitar, para impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y una de sus últimas, su último desenlace tuvo mucho que ver con los argumentos enarbolados por el régimen danilista de que pretendía impedirse la postulación o la aceptación de la candidatura del presidente Leonel Fernández, que, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, fue postulado por 6 organizaciones. Pues ya se sabe que en esta semana, que ha sido crucial y que ha sido una semana que le ha venido diciendo al régimen que nos gobierna que no podrán continuar haciendo y deshaciendo y actuando desde su óptica autoritaria, desde su óptica totalitaria y desde su versión y desde la idea de que un hombre, el inquilino del Palacio Nacional, puede decidir por el resto de los 10 millones de dominicanos. Bueno, han aparecido instituciones como el Tribunal Superior Electoral, que ha venido a cerrar el paso y a decirle basta, un momento, aquí todavía hay un Estado de Derecho, aquí hay una Constitución y unas leyes que deben ser respetadas. Y así lo ha hecho valer, y qué bueno que así sea. Esto fortalece la capacidad, digamos, de articulación del Estado de Derecho democrático, pero también fortalece la participación de los ciudadanos y viene de alguna manera a bajar las tensiones, porque ciertamente los ánimos se estaban crispando, que ya venían muy elevados los niveles de tensiones y de confrontaciones incluso, desde las primarias del 6 de octubre, donde ya hemos demostrado en este programa y el país conoce el fraude a gran escala, el fraude monumental que se cometió desde el gobierno en contubernio con sectores, así sea de menor jerarquía, dentro de la Junta Central Electoral. También el país ha sido testigo, ha podido comprobar, constatar, y en una buena parte del país político participar incluso en cómo esto se ha venido desentrañando, y que el fraude y los elementos del fraude, e incluso en esta semana, han venido a conocerse nuevos elementos. Porque cuando el fraude se hace desde el gobierno, como aconteció ahora, y dentro de la organización oficialista, pues los niveles de conocimiento o la
posibilidades de que en el primer acto puedan develarse todos los hechos y los elementos que conforman o que fueron utilizados para la comisión de este delito, que es el fraude electoral, no puede darse, digamos, en una medida rápida, porque el Estado, el gobierno, tiene el control de la información. Pero poco a poco hemos venido comprobando, han podido salir a la luz públicas elementos que no dejan duda de que hubo un gran fraude el 6 de octubre. Pues esta semana también ya otra forma, incluso más de mayor relevancia y que tiene implicaciones todavía de mayor nivel, porque tienen unas implicaciones de carácter penal, que fue lo revelado por la periodista Alicia Ortega, que se estableció el uso de más de 11.000 millones de pesos de manera fraudulenta, la contratación de un plan nacional de asfaltado con compañías, algunas de ellas con vínculos muy estrechos con el entonces precandidato oficialista, el candidato del danilismo, que luego resultó como candidato ilegítimo de esa facción que finalmente quedó bajo el control de las siglas del Partido de la Liberación Dominicana, pero que ahora ha tomado nuevos ribetes, ha tomado un camino ahora mucho más peligroso para ese sector, porque sus implicaciones en el ámbito de lo que serían las consecuencias judiciales que se derivan de esto no pueden verse como un simple hecho o como un hecho aislado, como algunos quieren ver. Ahora bien, mientras eso ocurre, mientras el panorama sombrío que se le presenta al danilismo, por otra parte, en la medida en que se van definiendo las opciones y en el que el sistema electoral, las instituciones, vienen dando respuesta a lo que es un derecho, porque ya comentábamos el tema del Tribunal Superior Electoral, la sentencia que declara que el presidente Leonel Fernández no tiene ningún impedimento, y ya hemos señalado, y en este espacio se ha dicho, que la Junta Central Electoral en el día de ayer también, en cumplimiento y en acatamiento de esa sentencia, procedió a la inscripción formal y aceptación oficial de la candidatura del presidente Leonel Fernández. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Ahí está. La prensa nacional se hizo eco y ha sido una noticia difundida, e incluso por la prensa internacional. Veía en la agencia EFE que se hacía también eco de esta noticia, prensa ya a nivel global, de que el expresidente Leonel Fernández había sido admitido. Aquí en la República Dominicana esto trajo un alivio, porque, como decía, ante las situaciones de crispación que se venían dando, esta posibilidad de que desde el gobierno se lograra impedir la candidatura del presidente Leonel Fernández podía generar algunos conflictos que nosotros jamás deseamos y que el país no merece. El país merece tranquilidad, el país merece sosiego, y el país merece y exige incluso, porque así lo hemos visto en sectores importantes del país, que han estado reclamando que haya estabilidad política, porque de la estabilidad política depende mucho lo demás, la estabilidad social y sobre todo la estabilidad económica, que afecta a todos los dominicanos, a los ricos, a los de clase media, a los de clase baja, a todos nos afecta. De manera que esto viene a contribuir al clima de paz. Pero en lo que esto genera ese efecto positivo, en términos políticos, ha generado a su vez una
favorabilidad para la candidatura del presidente Leonel Fernández. Y ya veíamos, ojalá los muchachos de aquí nos pudieran ayudar con las imágenes. Veíamos que ayer, o sea, en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández se desplazó al este del país y en la provincia de Monte Plata. Ahí vemos imágenes, una muestra de lo que fue este acto donde el presidente Leonel Fernández juramentó a dirigentes medios y de base de las provincias del este, con excepción de San Pedro de Monte Plata, que ya lo había hecho conjuntamente con el Gran Santo Domingo el pasado domingo. Y esto no se detiene. El presidente Fernández decía que ahora se generará, y así se ha venido dando, una hemorragia de renuncias y al mismo tiempo de adhesiones. Porque esto tiene una particularidad. Las renuncias que se están dando del viejo partido, que cada día se producen y que cada vez son más masivas y que van incrementándose, en ningún caso pasan a apoyar la otra fuerza de la oposición. En ningún caso. No se conoce un solo ejemplo en el que una renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, que luego del 20 de octubre, cuando el presidente Leonel Fernández renunció a esa organización, se ha venido dando cada día y en algunos momentos en un día más de un acto de renuncias. Comenzamos con la alta dirección, luego los miembros del comité central, vicesecretarios, direcciones intermedias, provinciales, municipales, de distritos municipales. Ya decía cómo aconteció en San Pedro de Macorís con las provincias del este. Pero hoy, justamente, ya al término de la tarde, el presidente Leonel Fernández hizo un acto de juramentación masivo de dirigentes intermedios. Y hay que decirlo y reiterar y aclarar por qué dirigentes intermedios y de base. Bueno, porque ya la dirección alta del viejo partido se han hecho actos de renuncias y no estamos repitiendo las renuncias de quien ya lo había hecho, no. Son nuevos, son dirigentes que aún permanecían dentro del viejo partido y que en el día de hoy entonces dan el paso. Y luego de haber presentado formal renuncia a la organización en la que militaron, en algunos casos hasta por 40 años, entonces pasan formalmente a la fuerza del pueblo. Que el presidente Fernández ha dicho, con mucha razón y mucho sentido político, que es la única organización política en la República Dominicana que nació grande. Él lo ha reiterado lo ha dicho en más de una ocasión. Y nació grande porque esto viene dándose en un escenario donde los retos y lo que vamos a enfrentar es también es peligroso, es poderoso. Y lo demostró el 6 de octubre. Es contra un gobierno que no tiene límites ni escrúpulos. Y no lo puede tener porque quien lo dirige ya había dicho en el 2007 que quien buscaba la reelección desde el poder era capaz de tragarse un tiburón podrido sin eructar. Pues ese evento lo produjo él y no tuvo ningún despacho, ningún miramiento para siquiera pensárselo dos veces en el 2015 e intentó hacerlo ahora, este año, en el 2019. Pretendió seguir, perpetuarse en el poder y continuar más allá del periodo por el que, ya lo hizo más allá del periodo que fue electo, 2012-2016. Continuó 2016-2020 e intentó continuar. Fíjense el desafío, fíjense a lo que nos enfrentamos. Por eso la fuerza del pueblo tiene que nacer grande como ha surgido. Porque para enfrentarse a esto, y lo derrotamos en el Congreso,
La fuerza del pueblo, no constituida como partido, pero sí como expresión social, derrotó al régimen danilista en el Congreso de la República, a pesar de la militarización de ese escenario, a pesar de la utilización de la tecnología más avanzada que ha sido adquirida por el gobierno y por los organismos de inteligencia del Estado, a pesar de los cuantiosos millones de pesos que circularon, a pesar del abuso, a pesar de las amenazas, a pesar de todo cuanto se hizo, conocido y no conocido. Porque muchas de las cosas que no se han divulgado y que en su momento podrán esclarecerse, son tan o más graves que las que se conocen. Pues el pueblo, la fuerza del pueblo, derrotó al oprobio, derrotó a la soberbia, derrotó a la arrogancia, a la petulancia instalada en el Palacio Nacional. Y ahora se ha constituido en una organización política para derrotarle nuevamente. Ya le hemos venido dando derrota tras derrota, legales, morales, políticas. Y así vendrá entonces en febrero y mayo 2 derrotas electorales. Y si intentaran, a través de los mecanismos que ya usaron u otros, permanecer o robarse las elecciones, como ya lo hicieron internamente en el PLD, entonces la fuerza del pueblo estará preparada para darle las respuestas. Al estilo Bolivia. ¿Y por qué no? Así como ha acontecido en Bolivia, así se podrá dar aquí. Porque la fuerza del pueblo constituida ahora en organización política no es verdad que le va a permitir al régimen danilista salirse con la suya. Nosotros y el pueblo, respaldando a las organizaciones políticas de esta gran coalición, por una parte, insisto, encabezada por el presidente Leonel Fernández y por otra, el señor Luis Abinader, le dirán, basta ya, hasta aquí. Y si intentaran entonces desconocer esa decisión mayoritaria del pueblo, entonces le dará la respuesta que ameriten las circunstancias. Nosotros auguramos que eso no será necesario, porque en ocasiones, y hay que decirlo, ha habido gente en el pasado incluso reciente, que pretendió permanecer en el poder y amenazó con continuar así fuera, utilizando métodos antidemocráticos y cúpulas militares. ¿Y qué va? Cuando vieron la verdad, se recogieron y fueron barridos. Esa gente que hoy anda por ahí pululando, y que nosotros ya eso pasó. Y sabemos que igual ocurrirá en febrero y mayo del próximo año 2020. De manera que no hay por qué tener mayores o temer a un desenlace distinto. Claro, lo que sí estaremos es preparándonos, como lo hemos venido haciendo. Y qué suerte que contamos con un liderazgo superior, con un hombre de la experiencia, de la capacidad, pero al mismo tiempo la determinación que ha demostrado. Lo demostró en el Congreso, militarizado. Allá fue y dio un discurso memorable bajo lluvia, donde se consagró como el líder fundamental de este país. Y la gente le respaldó. Y luego le manifestó su apoyo en las primarias. Les fueron arrebatadas. Pero ahora el respaldo ha sido mayor, porque abandona esa vieja casa y la acompaña en este nuevo hogar que es la fuerza del pueblo. Así vamos avanzando y así vamos construyendo el futuro y así vamos creando las condiciones bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández para que el pueblo dominicano tenga un espacio democrático, auténticamente democrático. Y los que todavía tienen los resabios del viejo partido tendrán que ir acomodándose a esta nueva realidad, porque la fuerza del pueblo, además de que nació grande, como dice Leonel, nació democrática, democracia interna para construir
y alcanzar el estadio de un verdadero Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho a partir de la instalación de las nuevas autoridades el próximo año. Si no, no tiene sentido, porque repetir los errores y horrores que se han cometido en este gobierno, sabemos que eso no va a ocurrir, porque eso estará bajo la control, la dirección y está de un demócrata, que es el presidente Leonel Fernández. De manera que el país se puede estar confiado de que bajo su liderazgo volverá a conducir los destinos nacionales para beneficio del pueblo dominicano. Porque la amenaza incluso no cesa ya cuando languidece el régimen danilista. Hemos visto que los diputados de la Fuerza del Pueblo han tenido que enfrentarle en esta semana en el Congreso, porque sigue el festival de préstamos. Ya hemos visto que la prensa nacional de hoy publica el interés o cómo se están creando las condiciones aparentemente legales e institucionales, pero que no dudamos de que sea parte de la patraña para, como refleja la prensa de hoy, que por informaciones fidedignas con que cuenta, de que se estarían desde el Ministerio de Hacienda creando una presunta compañía de acciones estatales para vender Punta Catalina. Fíjense que Punta Catalina no ha terminado, esa obra no ha concluido. El régimen que la concibió y que ya sabemos las implicaciones gravísimas que tiene sobre corrupción a gran escala, sobornos, que implican nada más y nada menos, según la denuncia anterior que había hecho la periodista Alicia Ortega, al candidato ilegítimo de ese partido. Pues se estaría creando las condiciones, según dice la prensa de hoy, para vender las acciones de Punta Catalina. Es sobre eso que el país debe estar atento y para eso que hay que prepararse, para impedirlo y luego para reclamar que esto sea explicado en toda su extensión. Y como si todo esto fuera poco, la candidatura ilegítima del oficialismo danilista y del gobierno en esta semana también ha tenido unos traspiés, por decirlo en el término más suave, porque realmente lo que ha venido recibiendo con la medida en que se van conociendo los hechos y que se van difundiendo y divulgando informaciones de lo que ha sido la conducta del que fuera ministro de Obras Públicas, que lo han llevado casi al colapso. El régimen del danilismo tiene razones para preocuparse, porque esa candidatura, además de que no despega, además de que el pueblo ya sabe que es incapaz, que no conecta con las ideas y el pensamiento de avance y desarrollo de los dominicanos, que además, que ya hemos dicho que es ilegítima, que es fruto de un fraude, entonces vemos que además de todo esto es pecaminosa, porque la ilicitud de los actos que la precedieron mientras el actual candidato ilegítimo del cascarón del PLD desempeñó hasta días antes de participar en las mal llamadas primarias abiertas, en la que resultó impuesto por el fraude, ya se ha desentrañado, se conoce el nivel de putrefacción y el nivel de dolo que implicó, ya he dicho, la suma de más de 11,000 millones de pesos. Pues eso lo ha llevado, y ojalá los jóvenes nos colaboren con Hay una carta del candidato ilegítimo que dirige al director de Ética e Integridad Gubernamental. Vamos a leer la carta.
Porque esta carta es interesante. Es de hoy, es de la fecha, del 21 de noviembre de 2019, dirigida a Lidio Cadet, director general de Ética e Integridad Gubernamental. Dice que luego de saludarle cortésmente me dirijo a esa Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en su calidad de órgano rector en el ámbito administrativo gubernamental en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, para solicitarle de manera formal que sean realizadas las investigaciones administrativas que correspondan en relación con las supuestas irregularidades denunciadas en el programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, transmitido el pasado lunes 18 de noviembre de 2019 por el canal Noticias SIN, Servicios Informativos Nacionales, con el nombre de Festival de Contratos Irregulares patrocinados por Obras Públicas. La presente solicitud es realizada con la plena conciencia de la responsabilidad y el compromiso con que asumimos y ejercimos la función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el periodo de agosto 2012, julio 2019, en virtud de los cuales todas nuestras actuaciones estuvieron apegadas a las normas y los procedimientos legales vigentes en nuestro país, entre ellos, de manera específica, los relativos a las compras y contrataciones públicas. Quedamos a disposición de esa Dirección General para suplir todas las informaciones y documentaciones que se entiendan pertinentes para constatar de manera fehaciente que en la realización de los procesos de contrataciones públicas referidos en el precitado programa se dieron cumplimientos a los preceptos éticos y legales aplicables a los mismos y al ejercicio de la función pública. Un sentimiento firma el candidato ilegítimo, el que es fruto del fraude. Fíjense que en esa descripción, en esa carta, alude el señor Gonzalo Castillo a las alegadas competencias que tiene la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Pero para que nosotros veamos la objetividad de una presunta investigación, que ya veremos que no será tal y que de hecho no puede producirse, para que veamos la objetividad con que eventualmente pudiera ser encaminada. También los jóvenes del equipo técnico tienen unas declaraciones del señor Lidio Cadet, que hay que recordar, fue secretario general del PLD por muchos años y que también es miembro del comité político de esa organización, pero que además en los dos últimos procesos internos que el PLD ha llevado a cabo, ha sido el presidente de la Comisión Nacional Electoral. Pues justamente él ha sido y fue el titular de la Comisión Nacional Electoral que acompañó, previo a la elección celebrada por la Junta Central Electoral, las elecciones primarias, fue quien dirigió todos los trabajos internos con miras a esas primarias. Pues ojalá cuando los jóvenes lo tengan, ya está disponible. Entonces lo colocamos para compartir con ustedes lo que dice el señor Lidio Cadet. Lo que me importa sobre todo es lo que él ha hecho, su capacidad gerencial. Cuando uno tiene la capacidad gerencial que él tiene, exitoso en la empresa privada y exitoso en el Ministerio de Obras Públicas,
es capaz de hacer todo lo que sea necesario para ser eficiente y eficaz en las áreas que el Estado, que constituyen el Estado, el gobierno central. De manera que no me cabe la menor duda de que aquí lo que valen son los hechos. Y los hechos son testarudos y los hechos hablan a favor de él. De manera que él va a ganar porque la gente quiere que continúe este proceso de desarrollo. Nadie va a inventar, nadie va a improvisar. Ya sabemos que se improvisó en el 2000 y fue una catástrofe. A todo el proceso eleccionario en el día de hoy. La Comisión Nacional Electoral ha estado en conexión con todo el país a través de nuestros enlaces, de las personas que nos representan en las distintas demarcaciones. Y podemos decir que el proceso ha sido un proceso ejemplar. Algunos problemas que se han dado, siempre habrá excepciones, no. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Bueno, ya ustedes veían y quisimos compartir esta declaración, la primera, donde el señor Lidio Cadet, actual titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a la que el candidato ilegítimo le ha pedido que le investigue. Pues fíjense la apología que hace quien le investigará. Pero al mismo tiempo y a seguidas le presentamos la otra información vertida justamente por Lidio Cadet. A la sazón, ya decíamos, titular, presidente de la Comisión Nacional Electoral, que dirigió los trabajos en los que resultó impuesto ilegítimamente el señor Gonzalo Castillo y que ahora le pide a ese Lidio Cadet que ustedes ven ahí, que le investigue. Vamos por lo principal. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige Lidio Cadet legalmente no tiene facultad para hacer ese tipo de investigaciones, porque las funciones que están establecidas para esa dirección en un decreto que fue reformado incluso por el actual presidente de la República en el año 2012, en modo alguno le atribuyen ese tipo de competencias porque no puede hacerlo. La Constitución de la República señala muy clara y expresamente que las funciones de investigación y de persecución competen exclusivamente al Ministerio Público representado por el Procurador General de la República, sus adjuntos y los demás fiscales que integran el Ministerio Público. Y también lo señala de manera más expresa el Código Procesal Penal en su artículo 22, cuando indica y diseña la separación de funciones. Por una parte, la función de investigar y perseguir a cargo del Ministerio Público y las investigaciones de juzgar a cargo de los jueces del orden judicial o jurisdiccional. De manera que, dicho esto, para que veamos que esto no es otra cosa que la continuación del engaño o del intento de ocultar hechos gravísimos que ya ocurrieron, que ya acontecieron y que fueron cometidos con el concurso, con la participación del candidato ilegítimo. Porque lo que presentó Alicia Ortega y que el país ha podido apreciar, pero en el caso de los que somos abogados, que lo hemos examinado, tiene implicaciones y tiene elementos que caracterizan infracciones graves dentro y que están dentro de lo que se denomina la criminalidad organizada. También ahí están presentes elementos para abrir investigaciones sobre la continuación o digamos uno de las modalidades y de los instrumentos que se utilizó para financiar el gran fraude, el fraude monumental que se cometió el 6 de octubre. Pero además, ahí está justamente el tráfico de influencias, la
utilización del cargo para provecho propio, porque en el informe, en la denuncia presentada, en el reportaje bien elaborado de la periodista Ortega, se estableció, sin que eso haya podido ser negado, ni ha presentado el candidato ilegítimo ni sus defensores prueba alguna que puedan contradecir, que puedan, digamos, establecer una versión distinta a lo expuesto por la periodista Ortega, en el sentido de que compañías que fueron beneficiarias y a las que se le adjudicó los contratos por el orden de 300 millones de pesos a cada una, tienen una relación directa con el señor Castillo, candidato ilegítimo del PLD. Tan directa que una de las oficinas que utiliza alguna de estas empresas fue propuesta o fue presentada como garantía, como aval de un préstamo otorgado por el Banco de Reservas, justamente al señor Castillo. Pues, solo para a grandes rasgos mencionar algunos elementos. Estos hechos configuran infracciones graves que de ninguna manera pueden ser investigados por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Incluso el título del nombre lo expresa. Es para promover políticas de transparencia. Esa es su función. Para velar porque los fondos públicos eventualmente puedan diseñarse algunas estrategias y medidas para que sean utilizados adecuadamente. Pero jamás para hacer investigaciones de carácter penal, para hacer investigaciones que puedan conducir a establecer, a determinar la comisión de un hecho ilícito, porque esas no son sus atribuciones. Lidio Cadet no es fiscal. Lidio Cadet es un funcionario del orden administrativo designado por el presidente de la República para ese tipo de acciones, que a mi juicio no está encaminando ninguna. Pero aún fuera fiscal, ¿y qué credibilidad puede tener quien ya ustedes han apreciado y han podido escuchar y ver lo que él afirma? Dice Lidio Cadet, refiriéndose a las primarias del 6 de octubre, que fueron transparentes, que fueron diáfanas. Y ya vimos en este espacio cómo desmenuzamos, cómo presentamos y dimos las explicaciones y el alcance que tiene, por ejemplo, el informe presentado por Participación Ciudadana sobre los distintos niveles y modalidades del fraude que se cometió el 6 de octubre, incluyendo que 1/3 de los votos fueron comprados, y nosotros intuimos, podemos deducir, o lógicamente, o es una presunción bien razonable, que debe ser investigada, que la compra de esos votos que dice Participación Ciudadana, que fue de alrededor de 1/3 de los emitidos el 6 de octubre, provienen de los fondos distraídos de obras públicas a través de los contratos por más de 11,000 millones de pesos que ha presentado la periodista Alicia Ortega. Entonces, ¿puede Lidio Cadet, quien ya ha dicho que todo fue transparente y que todo fue diáfano, hacer investigación de ningún tipo sobre el candidato ilegítimo de su partido y en torno al candidato que resultó impuesto a través del fraude, como hemos dicho, en la comisión electoral que él presidió? Jamás. Esto corresponde al Procurador General de la República investigarlo. Si no al actual, al que designe, el que sea designado en el próximo periodo, que es lo ideal. El próximo periodo, cuando resulte electo el presidente Leonel Fernández, designará un procurador y ese tendrá la capacidad de investigarlo y establecer el alcance de todo esto. Y el país, por supuesto, reclamar y exigir que se haga de manera objetiva, que se haga de manera cumpliendo con el debido proceso. De manera que esto es una tomadura de pelo, esto es burlarse de la inteligencia de los dominicanos, destaparse con una
iniciativa de este tipo, una carta firmada por el candidato ilegítimo del cascarón del PLD, dirigida justamente a quien dirigió los trabajos de la Comisión Nacional Electoral en la que él resultó alegadamente electo. No puede esto aceptarse, y creo que la oposición, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas, deben reclamar de que el señor Lidio Cadet se abstenga de tocar este expediente, porque no es de su competencia. En caso de hacerlo, estaría tomándose atribuciones que no le corresponden, y si llegara a materializarlo, eso acarrearía serias implicaciones incluso para él. Porque además, hay que decirlo, en una investigación real del gran fraude cometido el 6 de octubre, Lidio Cadet debe ser parte de la investigación, o sea, debe ser objeto de investigación, porque Lidio Cadet presidió esa Comisión Nacional Electoral. Lidio Cadet intentó darle viso de legalidad a esto, quiso presentarlo como algo que se dio dentro del marco de la legalidad, cuando ha resultado ser todo lo contrario. Pero además, Lidio Cadet es parte de esa estructura que secuestró el viejo partido, de esa cúpula palaciega que a través de maniobras se hizo con la candidatura de esa organización política. Entonces, Lidio Cadet, lejos de investigar, a nuestro juicio, debería ser llamado a investigación. Él y otros que por acción, porque es la dinámica de la posibilidad de cometer un hecho que tenga consecuencias penales. Porque el fraude, hemos dicho aquí, hay que reiterarlo, es un ilícito penal, conforme a la ley 1519 sobre el régimen electoral. Entonces, quienes propiciaron, quienes participaron, quienes cometieron el fraude, quienes lo ocultaron, quienes pretenden todavía en la fase de consumación, digamos, cometer hechos posteriores para impedir su esclarecimiento, como sería el caso de la conducta de Lidio Cadet, entonces también podría hacerse cómplice o partícipe, si no autor, de estos delitos electorales. De manera que hemos querido dedicarle este tiempo y en este espacio para referirnos en los términos que los hemos hecho, para que se comprenda el nivel de delicadeza de a lo que asistimos y digamos las implicaciones serias que esto tiene, porque no puede pretenderse que un hecho tan grave como lo que se ha denunciado y que nosotros hemos entrelazado o hemos explicado que están entrelazados entre el fraude cometido antes, durante y después del 6 de octubre y lo revelado en el programa de Alicia Ortega sobre la distracción y la malversación de fondos del Ministerio de Obras Públicas en el periodo justamente previo e inmediatamente a la celebración de las primarias. Al estar conectado, tiene que ser examinado, tiene que ser evaluado, tiene que ser ponderado e incluso eventualmente decidido en forma conjunta, porque están unidos. Y al estar unidos no puede verse en forma aislada o separada, porque eso puede de alguna manera o contaminarlo o hacer que las consecuencias que puedan derivarse de estos entonces no tengan el alcance que verdaderamente tienen. Porque aquí de lo que se trata es de que el gobierno, desde el Palacio Nacional, impulsó todo esto. Porque nosotros decíamos en el martes pasado en este programa, la
contratación, la decisión adoptada en el Ministerio de Obras Públicas, en los términos que ya han sido recibidos al país, no podía darse sin la anuencia de las altas instancias del gobierno central. Porque en el contexto en que esto se daba, porque para hacer una indagatoria, aquí hay que explicarlo, para hacer una investigación de este tipo, para adentrarse en el esclarecimiento de hechos de esta naturaleza, hay que conocer el contexto donde se producen. Y el contexto donde se producen es que la contratación de estas obras coinciden con el momento en el que el gobierno se embarcaba a intentar reformar la Constitución, abril de este año. Pero al mismo tiempo continúa, se ejecuta en el periodo, en el plazo de abril a finales de septiembre, o sea, al momento en el que se celebran las primarias. Porque es que un hecho es la continuación del otro. El intento de reforma constitucional para perpetuar a Danilo Medina en la presidencia de la República, como se intentó, y al verse impedido por la fuerza del pueblo y por los factores que intervinieron en esto para evitarlo, entonces la secuencia de esos hechos, el contexto en el que se produce es que se escoge a un títere, se selecciona a una interpósita persona para que represente esa candidatura. Y los hechos en curso para alcanzarlo, que tienen implicaciones legales, como hemos expuesto, entonces continúan ejecutándose y materializándose ya para favorecer a la interpósita persona que ha seleccionado el danilismo, que es el candidato ilegítimo. Y ya sabemos, porque se expuso públicamente, que durante la pre-campaña con miras a las elecciones primarias del 6 de octubre, se hicieron cócteles y cenas que sufragaron unos presuntos cotizantes que ahora no se atreven a revelarlos, porque nosotros estamos convencidos de que si se revelaran esos nombres, algunos de ellos están íntima o estrechamente vinculados a los contratos que ha revelado la periodista Alicia Ortega. Ese es el alcance y la gravedad de lo que se está debatiendo en el país. Y es por eso la necesidad de que el país se organice, de que el país apoye este nuevo proyecto, que el país abrace las causas que enarbola el presidente Leonel Fernández para sacar definitivamente a la cúpula que ha secuestrado el poder y que se hizo con el viejo partido a través de los métodos que ya hemos explicado. Y al mismo tiempo que usurpó una candidatura a través de un fraude a gran escala, como hemos dicho. Por eso el país tiene la necesidad, e incluso de preservación de sus derechos, como es el derecho a la expresión, a la libre expresión y difusión del pensamiento, que ha estado siendo limitado y cercenado por el actual régimen danilista. El derecho a la participación, el derecho a elegir y ser elegido, como hemos visto y hemos sido testigos de todo cuanto se ha hecho para impedirlo. Por un lado, para que quien tiene la facultad de ser postulado no pueda hacerlo, y por otro, para que quienes tenemos el derecho de elegirlo tampoco podamos ejercerlo. Esta es el tipo de desafíos al que nos enfrentamos, y por eso la necesidad de que cada día nos organicemos y nos nucleemos en esta nueva fuerza política que encabeza un auténtico demócrata, que es el presidente Leonel Fernández y que preside la fuerza del pueblo. Y al mismo tiempo, acompáñennos a través de los aliados de la fuerza del pueblo, de organizaciones políticas que tienen una visión clara sobre el Estado, sobre las amenazas que se ciernen sobre el país, por ejemplo, como el tema haitiano, que muy bien enarbola y que enfoca la Fuerza Nacional Progresista,
u otras de las organizaciones aliadas, o que retomemos las prácticas positivas del Partido Reformista Social Cristiano, que en esa materia, hay que decirlo, fue mucho más efectivo que lo que han sido, por ejemplo, el actual régimen danielista, que ha entregado el país y que no ha sabido defender ante las graves amenazas en ese tema. Solo para citar algunos, sin dejar de mencionar la deriva que lleva la economía dominicana, justamente por estas prácticas clientelares y uso indebido de los fondos públicos irresponsables, el incremento indetenible de la deuda pública. De manera que hay temas sustanciales y fundamentales por los que el país está obligado a organizarse para defenderse, porque de eso es lo que se trata. Porque todas las medidas incorrectas, impropias, que se toman desde el poder, desde esa cúpula que nos dirige, nos afectan. Y como nos afectan, estamos en la necesidad de defenderlos para poder tener mejores condiciones de vida para todos los dominicanos. De manera que así llegamos, me dicen que hemos llegado al final del espacio y les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora en la que hemos tomado muy en serio esto, para explicar las amenazas que se ciernen sobre el país, pero al mismo tiempo los niveles de esperanza que se abren con la fuerza del pueblo. De manera que descansen. Mañana nos estaremos viendo, tal vez con otros integrantes del espacio, aquí, y les agradezco que nos hayan acompañado, pero por supuesto les recuerdo que la cúpula del palacio es para afuera que va. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.